hacerlo lento. Puesto en pie, vamos a dirigirnos en oración a nuestro Dios para que Él sea honrado esta tarde. Amén. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites estar en tu casa nuevamente. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el que produces el querer como el hacer, solo por tu voluntad, Señor. Estamos aquí, Señor, porque queremos adorarte, queremos ser llenos de ti esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con estas alabanzas que hemos preparado para honrarle. Amén. Pueden sentarse. Hola, bienvenidos hermanos
Centro Cristiano Bethesda. Los anuncios para la semana son los siguientes. Los jóvenes los seguiremos reuniendo cada viernes a las 7 de la noche en el edificio de adultos. La semana pasada, o este viernes que acaba de pasar, tuvimos una actividad donde pintamos nuestras propias masterpieces y quedaron muy bien todos los de los jóvenes. Y si quisieran ver fotos, las tengo. Los varones se reunirán el abril 9 a las 7 de la noche en la casa del pastor. Las jovencitas el próximo día, el abril 10 a las 5:30 también en la casa del pastor. Para más información pueden hablar con Jessica. Y las mujeres tendrán su reunión el abril 30. Gracias. Puesto en pie nuevamente, seguimos alabando a nuestro Dios. Nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. El enemigo está, Él nunca me deja. Él nunca me deja, Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Triunfó, a la muerte venció, no está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Jesús, muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Creation
Que el Señor, ¿verdad?, se manifieste siempre en nuestras vidas, con nuestro ejemplo, nuestras actitudes, nuestro testimonio. Siempre donde nosotros estemos, el Señor que vive en nosotros nos dé esa dirección siempre en lo que hacemos. Y sobre todo que en lo que hagamos lo disfrutemos como haciéndolo para Él. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Este canto habla de la bondad de Dios. Es un canto que hemos cantado por varios meses, pero hay que entender la bondad de Dios. No solo por cantarla, sino hay que entenderla porque Él es tan bondadoso con nosotros. Él quiere que nosotros seamos obedientes, amén. Entonces, ¿por qué no cantarlo y decirle, Señor, yo hoy quiero serte obediente a ti, no importando lo que pase? From the
de bondad, casa de misericordia, por la fidelidad de Dios y su gracia que nos permite estar un domingo más en su casa, en su santuario, alabándole y adorándole porque Él ha sido bueno. Mis queridos hermanos, vamos a tomar un tiempo para orar por Ucrania y voy a pedir de favor que si alguno de los jóvenes quiere orar, alce su mano alguno de los jóvenes, si no voy a elegir por democracia o votación o dictadura. Ven, mija Tori, quédate aquí. Uno de los niños, si quiere pasar a orar también. A ver, alce su mano, si no voy a elegir por democracia. Adolfito y Sofía, vengan para acá. Vamos, mi hija agarra un micrófono y se lo vas dando a los niños, por favor. Pongámonos en pie y oremos por este país que sigue en constante guerra y que Dios traiga la paz conforme a su voluntad. Y vamos, Adolfito, cámara, saluda a todos. Vamos a orar, incline su rostro y ore por Ucrania. Oremos, mija. Sí. Lord, Heavenly Father, we thank you for this day, Lord, and we thank you because you have given us the privilege and the honor of being able to come here to church and worship you, Father. Well, we know that at the same time there are people across the world in Ukraine and in Russia that can't do this right now, Father. And so I just pray that you are with them, that you bless them, that you comfort them with that peace that surpasses all understanding that only you can give, especially in these harsh times of war, Father. You tell us that there's going to be wars, Father, so it's not a surprise to us, Father, but it's still hard. It's still very ugly and disheartening to see people hurting each other, Father. So I just pray that you bless their hearts, that you don't let them get hardened through these tough times, but that they rely on you for everything that they need, Lord. I ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, we thank you for this beautiful day, Lord. Thank you for everything you have done, Lord. Lord, today we come in prayer, Lord, for Ukraine and Russia, Lord, that this war will stop, Lord, for the families in pain right now, Lord. Lord, we pray to you, Lord, that you comfort them, Lord. You give them the peace that they need right now, Lord. In Jesus' name, amen. Casa Jesús. Vamos a orar con tu mente. Padre, te agradecemos este momento que venimos delante de tu presencia, agradeciéndote que eres un Dios soberano y tienes el control del mundo, Señor. Oramos por esa gente que está sufriendo y sobre todo que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Guarda a tu iglesia en Ucrania, en Cristo Jesús. Amén. 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 Un aplauso al Señor. Demos gracias a Dios por la vida, todo lo que Dios está haciendo. Se pueden sentar. Esta semana daba la clase de membresía a una familia que decidió unirse a la iglesia local llamada Bethesda, a la familia Cifuentes, así como la familia Serna, la familia alemana han tomado la clase de membresía. Esta semana la familia Cifuentes, que está allá sentados, Francisco y su familia tomaron la clase de membresía. Y platicando con ellos acerca de la clase y ya después platicando, me comentaban que por la gracia de Dios están cumpliendo 10 años de matrimonio. Dios me les bendiga, 10 años de matrimonio donde Dios le ha dado la bendición. Dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos. Tuvieron a Rogelio, tuvieron a Sara, tuvieron a Elizabeth y al final tuvieron a David. Dios les bendiga, familias Cifuentes, y a cada una de las familias que estamos aquí en Cristo. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por su bondad, porque Él ha sido bueno. Y que Dios siga bendiciendo a su santa iglesia y cumplamos su misión y su visión. Así los niños pueden salir, nosotros vamos al Evangelio de Mateo capítulo 26. Evangelio de Mateo capítulo 26.
Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la santa palabra de Dios. Evangelio de Mateo, primer Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 39. Vamos a entrar a una semana, a unas semanas donde voy a estar predicando de la pasión de Jesucristo, su muerte, su resurrección, lo que pasó. Y vamos a estar tocando algunos puntos apologéticos. ¿Qué es la apologética? La defensa racional de la fe. Cómo nuestra fe da evidencia que Jesucristo vivió, murió por nuestros pecados y resucitó. Dice la palabra de Dios de esta manera, Mateo 26, versículos 36 al 39. Expresa la palabra, la santa palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velar conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, gracias por este momento, por este sentir de nuestro Señor Jesucristo, que se sometió y se humilló a lo sumo y expresó de una manera veraz, diciendo: no sea como yo quiero, sino que seas como es tu plan. Así debemos de orar siempre, Padre, que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Ahora que vamos a recordar que la tradición recuerda este momento de la pasión y la muerte de Jesucristo, ayúdanos a entender y a comprender la magnitud de tu glorioso amor mostrado en la pasión de Jesucristo, en la cruz del Calvario por el pecador. Cuán profundo amor que no se puede entender. Que un justo, siendo justo, sin conocer pecado, sin hacer pecado, morir por los injustos, morir por los pecadores, morir por aquellos que han transgredido tu ley y tus mandamientos. Gracias por tener una esperanza viva y nuestro corazón te dice gracias. Prepara nuestros oídos espirituales para este sermón en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. En el ciclo de la vida que vivimos como seres humanos, vemos que hay eventos que se repiten constantemente. Hay eventos que se repiten constantemente en el ciclo de la vida. Por ejemplo, uno de ellos lo estamos viendo actualmente. Está entrando la primavera, empiezan a florecer todas las flores del campo. Empezamos a ver que se pone verde. Llega el verano con su sol abrasador. Mucha gente sale a la playa. Llega el otoño, el cálido otoño, y las flores empiezan a desvanecerse, las hojas de los árboles, y llega el invierno con su cálido frío. Es un ciclo de la vida que se repite constantemente. Pero déjeme decirle que en la vida hay eventos que no se van a volver a repetir. Es lo que nos manifiesta la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los eventos que no se van a volver a repetir es el nacimiento de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo, el verbo de vida, el logos, la razón de la existencia, aquel que con la palabra formó todo. Dice la palabra de Dios que vino a este mundo, nació de una virgen, su humanidad fue concebida a través de una virgen, la Virgen María, y teniendo una humanidad 100% humano. Es un evento glorioso que no se va a volver a repetir. Qué bendición tuvieron aquellos en el primer año después de Jesucristo de poderle ver. Como dijo Juan, vimos su gloria, palpamos al verbo de vida. O sea, qué bendición tan tremenda. Entonces ese evento jamás se va a volver a repetir. Pero el punto, el énfasis que quiero hacer el día de hoy, que aquel que creó todas las cosas que existen, aquel que te formó en el vientre de tu mamá, venía a este mundo, que dice la palabra de Dios que aún los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Pero ¿sabes a qué venía este mundo? A sufrir como cualquier ser humano sufre. Tanto como tú has sufrido, pero Jesucristo venía a sufrir más. Una vida tan corta, 33 años. Es que, mis queridos hermanos, el objetivo principal de Jesucristo en su primera venida a la tierra no fue a demostrar su gloria y su poder. No caigamos en algo que no es el objetivo principal de Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan que Él hizo milagros, pero los hizo por señales, para que vieran que también era divino.
reino. Jesucristo, su objetivo no era venir a poner su reinado, como va a venir en el reino milenial. El objetivo por el cual Jesucristo se encarnó era que venía a pagar el precio del pecado, el precio que te tocaba pagar a ti y a mí. Venía a sufrir en una manera tremenda por el pecador. Quiero transmitir esa idea que nos va a transmitir el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por tus pecados y mis pecados. Valoremos la gracia de Dios. Valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en el transcurso de estos sermones voy a estar utilizando un libro que se llama El caso de Cristo. No sé si usted lo ha llegado a ver. Juan Pablo mueve aquí con la cabeza que sí. Recuerdo que una de las materias que más me gustó en el seminario, desde que estudié en el primer seminario en California, era la apologética cristiana, la defensa racional de la fe, ¿verdad? O sea, porque hay algunos que les gusta pensar, son analíticos, otros punto medio, otros les gusta descansar mucho su mente, pero a los que les gusta ser analíticos, nos gusta investigar más allá de nuestra fe. Y cuando llego al Seminario Bíblico Río Grande, vuelvo a tomar esta materia apologética y llevé este libro, El caso de Cristo. Lo escribe un periodista en los años de los 80, que trabajaba en un periódico de Chicago. Y este periodista era ateo, era escéptico, no creía en Jesucristo. Y se dio a la tarea de investigar científicamente si el verbo de vida, si el Curios, el Señor, el Rabí, los hechos que se narran, muchos hechos que tomamos por una fe ciega, eran veraz. Lee Strobel empezó a investigar y vamos a ver cómo nos da ciertos puntos científicos. El capítulo 1 trata de la prueba ocular. El segundo, la evaluación de la prueba ocular, la prueba documental, la evidencia corroborativa, la evidencia científica, la prueba refutatoria, la prueba de la identidad. Pero el punto que nos toca, la prueba médica. Y les voy a estar leyendo lo que este periodista investigó, hablando con científicos, muchos de ellos nacidos en los Estados Unidos de Norteamérica, científicos que tienen una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero sobre todo tienen una humildad para reconocer la grandeza de Jesucristo. De esta manera vamos al versículo número 36, dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí a orar. En este capítulo empieza la narración de la historia de la muerte de Jesucristo, la pasión de Jesucristo, la cruz del Calvario. Los 4 evangelios hacen énfasis en esta historia, más énfasis que en cualquier etapa de su vida. Jesucristo en su etapa de su vida, desde que nació, pero especialmente en su ministerio, los evangelios, especialmente Mateo, Marcos y Lucas, que son paralelos, hacen énfasis en su vida. Pero de la pasión de Jesucristo, los 4 van a hacer más énfasis de lo que está pasando en este momento de la historia, que Jesucristo tenía que ir a la cruz del Calvario. Entonces, es que se estaba narrando una historia que se venía siguiendo. Se estaba narrando la historia del protoevangelio. Mis hermanos, ¿sabe dónde empieza esta historia? Desde el Génesis. Cuando el ser humano peca, muchas veces hay consecuencias catastróficas. Y cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, en Génesis 3:15, el Padre le declara la guerra a Satanás y le dice que lo va a vencer. Le declara la guerra en el huerto del Edén. Entonces, cuando vemos el versículo 36, dice, entonces llegó Jesucristo. Es una historia que se viene contando. El contexto de la historia. ¿Qué es lo que está pasando en el capítulo 26? Donde se va a narrar la cruz de Cristo. Lo que está pasando, vemos en este capítulo el complot de Jesucristo, que se hace contra Jesucristo, su unción en Betania, la institución de la cena del Señor. Recordemos que Jesucristo come la última cena, la cena pascual, aquella que recordemos, es muy importante tener en mente el contexto. La cena pascual, la cena de la Pascua, que se implementa en el libro de Éxodos, donde se sacrifica a un corderito, porque venía la 10ª plaga que Dios mandó al imperio egipcio, que iba a morir cada primogénito de los seres humanos
y de los animales. Y esa cena que tienen los judíos allá en el Éxodo, donde sacrifican este animal, lo ponen en los delanteles de su casa, para que cuando pasara el ángel de la muerte, los primogénitos de los hijos de Israel, tanto humanos como animales, no murieran. El último cordero iba a ser Jesucristo. Ya instituye la cena del Señor que festejamos cada primer domingo del mes. También Jesucristo, el contexto, lo que venía pasando, le anuncia a Pedro: hey Pedro, tranquilo, no te sientas muy bravo porque me vas a negar. El que esté firme cuide de no caer. Siempre hablemos con un corazón humilde, y Pedro iba a aprender que el Señor tenía razón. Entonces, mis queridos hermanos, entonces llegamos, dice la palabra de Dios, entonces llegó Jesús a un lugar que se llama Getsemaní. Llega Jesús a este huerto llamado el Getsemaní. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Donde se da la declaración de guerra a Satanás y a sus demonios, aquellos que cayeron por desobedecer al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Caen, dice la palabra de Dios, tanto Satanás, Lucifer con los demonios, Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le declaran la guerra en el huerto del Edén, capítulo 3, versículo 15. Que el enemigo iba a herir al Señor en el calcañar, en el talón. Mas la simiente de la mujer, el Mesías, Jesucristo, le iba a dar un golpe en la cabeza. En un huerto, en el huerto del Edén. Y el sufrimiento, el calvario de Jesucristo, lo que acabamos de leer, que se empezó a angustiar, a sentirse triste en gran manera, y les dice: hasta la muerte. ¿Usted se imagina cómo estaba el maestro? Fue en el huerto del Getsemaní, o el jardín de Getsemaní, y donde se dio la declaración de guerra en el huerto del Edén, o el jardín del Edén. Entonces Jesús, dice la palabra que Jesús llega con todos sus discípulos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy a orar. Jesucristo no venía con sus 12. Acuérdense que ya en la cena del Señor, Jesucristo le dice a Judas: ve a hacer lo que tienes que hacer, o sea, ya hazlo. Y entonces ya Judas andaba haciendo su tarea, su propósito, porque aún sirvió para un propósito. Entonces Jesucristo aquí llega con 11. Llega al jardín, al huerto de los olivos, que se le conoce como la prensa de los olivos. Recordemos que en la nación de Israel hay mucho olivo, que se hace el aceite de ahí, la prensa de los olivos. Se prensan ahí los olivos y sale ese aceite. Pues déjeme decirte que dicen los expertos que Jesucristo ahí empieza a ser exprimido para que empezara a salir el aceite de vida nueva que tú y yo íbamos a tener. Ahí va a empezar a ser comprimido. Jesús llegó a este mundo experimentando el sufrimiento, lo vemos, el dolor, pero el clima del sufrimiento es aquí en el huerto del Getsemaní. Es en el lugar donde Jesús empieza a sufrir, pero lo interesante, que estaba sufriendo no porque él había cometido un delito, no porque él había cometido un pecado. ¿Sabe por qué estaba sufriendo? Estaba sufriendo por los demás, por ti y por mí. Esto nos lleva a nuestro primer punto de esta tarde. Hay que aprender a sufrir por los demás. Ay, pastor, pero yo ¿cómo voy a sufrir por mi prójimo? Hay que aprender a sufrir por los demás. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo estaba empezando a sufrir en el huerto de Getsemaní por ti y por mí. Porque un día tú vinieras a la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Primer punto, hay que aprender a sufrir por los demás. Si tú no has sufrido, si no has derramado una lágrima por alguien más, y especialmente porque llegue al conocimiento de Jesucristo, mis hermanos, estamos mal. El amor de Jesucristo no se ha perfeccionado en ti. Mirar que esa gente, ese amigo, ese familiar va a ir a una eternidad llamada infierno y no has llorado, no has clamado por él para que venga al conocimiento de Jesucristo, algo anda mal. Mis hermanos, el infierno va a ser real, así como Jesucristo nació en la ciudad de David, llamada Belén, y se anunció, un día llegará el juicio de Dios.
Bendito sea el Señor si tú ya lo aceptaste. Que el sufrimiento que empezaba a sufrir Jesucristo en el Getsemaní por ti, por mí, y ya eres salvo y vas a estar en el tribunal, el bema de Cristo. Pero aquellos que no, van a estar en el gran trono blanco. Y un lugar que fue preparado para Satanás y sus demonios, llamado infierno, donde dice la palabra que el gusano nunca muere, donde va a ser el crujir de dientes. Todos aquellos que no acepten al Cordero inmolado van a tener que pagar. Si tú no has sufrido y no has llorado por alguien para que venga al conocimiento de Jesucristo, algo está mal. Y voy a empezar a leer parte de este libro para que se vaya dando una idea de la profundidad del sufrimiento, cómo describe este periodista. Me encanta cómo lo empieza a describir el sufrimiento que Jesucristo iba a tener. Dice ahí la prueba médica, la 10ª entrevista a Alexander Metterrell. El ambiente lujoso era completamente incongruente con la cuestión que estábamos tratando. O sea, era un ambiente lujoso donde estaban, pero iban a tratar algo doloroso. Era incongruente, o sea, ahí estábamos sentados en la sala de la cómoda casa de Metterrell en el sur de California, en una refrescante noche de primavera, con una cálida brisa marina que soplaba suavemente a través de la ventana. Los que han tenido la oportunidad de estar en California saben cómo es la primavera en California, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de vivir 14 años ahí. Mientras hablamos de un tema, de una brutalidad inimaginable. O sea, este periodista que trabajó en el Tribuna Chicago, estaba con un experto en ciencia, en medicina, tratando de un tema de los más brutales que ha habido en el planeta llamado Tierra. Mientras hablamos de un tema de una brutalidad inimaginable, una golpiza tan barbárica que conmocionó la conciencia y un tipo de pena capital tan depravado que se erige como un triste testimonio de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Era lo que le iban a hacer a Jesucristo. Era lo que le iban a hacer a tu maestro. Y este hombre que no tenía fe estaba investigando si eso aconteció en el primer siglo, en el imperio llamado romano, un imperio bárbaro, para sacrificar y matar a aquellos que eran culpables. Había buscado, fíjese por qué buscó a este científico en ciencia, había buscado a Metterrell porque había oído que poseía las credenciales médicas y científicas para explicar la crucifixión. Aunque también tenía otra motivación. Me habían dicho que podía tratar la cuestión en forma desapasionada y a la vez exacta. O sea, que no se dejaba mover por las emociones que le dijeron, no, sí, en verdad Jesucristo murió, sino que lo estaba haciendo de una manera científica. Eso era importante para mí, porque quería que los hechos hablaran por sí solos, sin la hipérbole, ni el lenguaje cargado que de alguna manera pudieran manipular las emociones. ¿Qué es una hipérbole? Una figura retórica que se trata de la exageración. Este periodista quería escucharlo veraz. Las noticias que él daba, se encargaba de investigar para este periódico de Chicago, eran veraz. Entonces él quería saber cómo Jesucristo empezó su agonía. Y seguiré leyendo más adelante. Entonces Jesucristo llega al huerto de Getsemaní preparado, iba a empezar a sufrir la prensa de los olivos, donde iba a ser prensado Jesucristo en ese dolor que iba a empezar a suceder en su vida. Y dice la palabra que llega con los 11. Mis queridos hermanos, hay que aprender a sufrir por los demás. Y en este versículo número 36 va a dejar a 8 ahí. Fíjese lo que está diciendo la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Ahí dejó a 8. Recuerden que eran 12, pero Judas ya no estaba. El siguiente versículo nos deja saber que se lleva
a otros 3. Dice el versículo 37 de esta manera, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús durante su ministerio, mis queridos hermanos, tú y yo fuimos aquí para ganar uno más para Cristo, para expandir el reino de Dios, para ser discípulos. El ejemplo lo puso nuestro Señor Jesucristo. Entonces, indudablemente Jesucristo, no crean que nomás discipuló a 12 y uno se le perdió, después escoge a Matías. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que lo seguía una multitud. Jesucristo tenía 70 cercanos a ellos, pero había un grupo más cercano a él que eran esos 12, estos 12 discípulos. Pero había un grupo todavía mucho más cercano a él. Y ese grupo más cercano eran 3, los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo y Pedro, el indudable Pedro. Imagínense cómo en la vida, y es que así es en la vida secular también es habitual. Tú vas a tener gente cercana, pero vas a tener gente más cercana. Si tienes un negocio vas a tener gente que trabaja, pero vas a tener un equipo, y un equipo más pequeño, donde vas delegando. Y Jesucristo tenía a varios, se cuenta de 70 que le seguían, y luego una multitud, y entre ellos había mujeres. Pero los 12 que más son conocidos eran sus discípulos cercanos a él. Cambiaba de aldea, de lugar, y esos 2 iba con ellos, con él. Pero había 3, y nos muestra aquí. Deja a 8 ahí que estén orando, y le dice a Pedro, llama a Pedro, Pedro, y menciona específicamente el evangelio. Pedro, follow me, y a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Entonces Jesucristo los lleva ahí, lleva a ese grupo cercano. Y dice la palabra de Dios que empieza su tristeza. Fíjese lo que empieza. Por eso le estoy leyendo esta investigación. Porque cuando yo oraba que iba a predicar, digo, me voy a meter al huerto de Getsemaní. Ya he predicado de Lucas. Pero Mateo toca 3 veces la copa del Señor. Lucas no. El doctor Lucas nos da otros detalles y Mateo nos da otros detalles. Entonces yo me metía, yo digo, ahí empieza la pasión de Jesucristo. Y recuerdo mi libro que tomé clase y voy y empiezo a investigar. Entonces dice la palabra de Dios que tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Le ha pasado en su vida, yo creo que una vez o más de una vez. Le ha llegado que se empieza a angustiar, se empieza a llenar de tristeza. Muchas veces sabe por qué, muchas veces no sabe por qué. Y siente ese vacío en el alma, en el corazón. El estómago siente que se vacía. Hay gente que se le va hasta el aliento de vida. Siente que se ahoga, que no pueden respirar. Y muchos tienen que acudir al médico. Empiezan a entrar en una tristeza, en una angustia que no se puede contener. Es el alma, es el corazón que se empieza a quebrantar. Imagínese el rabí, el maestro. Y la palabra nos deja saber que a Jesucristo le gustaba comer. Era una persona alegre, llena de gozo, a diferencia de Juan el Bautista. La personalidad de Jesucristo, el carisma de Jesús era diferente. Pero dice la palabra de Dios que estando Pedro, sus más cercanos, Jacobo y Juan, aquel que se recargaba en su pecho, dice que se empieza a entristecer y se empieza a angustiar. Yo creo le ha pasado, ¿verdad? Aquí está la humanidad de Jesucristo en su máxima expresión. Es que Él fue rey, Él es Señor, Él era todopoderoso, aún los vientos le obedecían, es verdad. Pero sentía como humano, como tú y como yo. Aquí está la muestra en el huerto de Getsemaní, la prensa de los olivos. Pues estos 2 sentimientos del alma los empezaba a experimentar Jesucristo. Y déjame decirte que estos sentimientos del alma, estas emociones del alma, vienen por diferentes circunstancias. Número 1, puede venir por una mente egoísta, orgullosa, porque hay gente que piensa en el yo, luego yo y al último yo. Y cuando las cosas no giran como yo deseo, como yo pienso, me empiezo a poner a ponerme triste, me empiezo a angustiar. ¿Sabe que vivimos en un mundo caído y hay gente así?
Que dices, ¿pero qué tienes? No, es que no, el mundo no gira como yo quiero. Es más, mucha de esta gente quiere hasta mandar a Dios. No, pero es que Dios te dice esto. No, pero yo lo quiero así. Y hay gente que se angustia hasta por eso. En segundo lugar, nos podemos angustiar, nos podemos llenar de tristeza. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Por el pecado o las consecuencias del pecado. Fallamos y vemos las consecuencias y digo, wow, la regué. Se empieza a llenar uno de tristeza, de angustia, de dolor. Porque las consecuencias vienen. En tercer lugar, nos podemos llenar de tristeza y de angustia. ¿Sabe por qué? Por la prueba. Y bendito sea el Señor cuando estés en diversas pruebas. Aunque te empieces a angustiar y te pongas triste, recuerda la palabra. Gózate. Porque si estás sufriendo y te estás angustiando, es porque estás pasando la prueba del Señor. Y cuarto, te puedes llenar de tristeza, de angustia, de dolor, afligimiento, porque estás sufriendo por otros. Bendito sea el Señor. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, tú ríes con él, te gozas con él, pero también vas a llorar con él, vas a sufrir con él. Por eso el primer punto fue: aprende a sufrir por otros. Pues déjame decirte que Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando su corazón, su alma se empieza a presionar, es porque estaba pasando por la prueba. Iba a venir la copa, la ira de Dios sobre él, porque estaba sufriendo por los demás, estaba sufriendo por ti y por todo aquel que todavía no conoce de Jesucristo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: es válido sufrir. Mis queridos hermanos, es válido sufrir por una causa justa. Es más, dice la palabra de Dios: bienaventurado eres cuando sufres por mi causa. No es válido sufrir como niños caprichosos. Ay, es que no se me da. No, es válido sufrir por una causa justa. Cuando estás pasando la prueba, cuando estás sufriendo por un hijo, por un hermano en la sangre que no conoce a Jesucristo, cuando sufres por un amigo que no conoce de Jesucristo, es válido sufrir. Y hasta ponerte triste en un momento. Pero te lavas el rostro y sigues adelante, esperando y confiando que Dios puede hacer la obra. Entonces Jesucristo empezaba a sufrir aquí en el huerto de Getsemaní por una causa justa, porque Él sabía, en la divinidad como Hijo de Dios, Él sabía lo que venía. Qué interesante, ¿verdad? O sea, como seres humanos nosotros no podemos saber. A veces nos imaginamos y nos angustiamos si no quisiéramos dar ese paso de fe. Pero aquí Jesucristo, Él sabía concretamente lo que venía. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velar conmigo. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velar. Dice la palabra de Dios que su alma estaba muy triste. Sigo leyendo el libro. Dice este periodista con este científico, con este médico, que estaban tratando la barbarie, cómo iban a matar a Jesucristo. Y Jesucristo lo sabía. Y aquí vemos que Jesucristo estaba triste. ¿Cómo era de esperarse de una persona con un título de medicina? University of Miami en la Florida, y un doctorado en ingeniería, Universidad de Bristol en Inglaterra. Meterhead hablaba con precisión científica. Tiene la certificación de diagnósticos otorgados por la American Board of Radiology, Junta Estadounidense de Radiología, y se ha desempeñado como consultor nacional. Instituto de Cardiología Pulmonar y Sanguíneo Nacional, Instituto Nacional de Salud de Bethesda, Maryland. Antiguo investigador científico que enseñó en la Universidad de California. Es editor de 5 libros científicos. Escribió para publicaciones que van desde Aerospace, Medicina Aeroespacial, hasta científico estadounidense. Sus análisis ingeniosos de la contracción muscular se publicó en el libro Boletín de Biografía Psicológico. Imagínense todas las credenciales que tiene este científico, y este periodista llega
para investigar con su incredulidad. Con su incredulidad llega para investigar. Seré sincero, por momentos me preguntaba qué ocurría en el interior de Alexander Mentenrell, con reserva científica, hablando pausada y metódicamente. No mostró ni un indicio de agitación interna mientras describía con calma los detalles espeluznantes de la muerte de Jesús. Cualquier cosa que le sucedía por dentro, cualquiera que fuera el dolor que como cristiano le causaba hablar acerca del destino cruel que le acaeció a Jesús, pudo enmascararlo con el profesionalismo nacido de tantas décadas de investigación de laboratorio. Solo me dio los hechos al fin y al cabo, luego de atravesar medio país, era eso a lo que había venido a buscar. Él quería saber exactamente qué pasó con la muerte de Jesucristo. En principio quería obtener de Alexander una descripción básica de los hechos que culminaron con la muerte de Jesús. Así que después de un tiempo de conversación social, dejé mi vaso de té helado y me acomodé en la silla para quedar enfrente de él. ¿Podría ilustrar lo que ocurrió a Jesús? Le pedí. Se aclaró la garganta, el doctor, el científico. Comenzó después de la última cena. Fíjese lo que dice el médico. Comenzó después de la última cena, relató. Jesús fue con sus discípulos al monte de los olivos, específicamente al huerto, al jardín del Getsemaní. El tema que estamos tratando, el científico le empieza a decir a este periodista, Ali, el sufrimiento, el clímax de Jesucristo empieza en el Getsemaní. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces Jesús les dijo, que empezó a ponerse muy triste, dice el texto. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velar conmigo. Dicen los expertos, imagínense lo que dicen los expertos en psicología. Hay expertos en psicología secular y cristiana, ¿verdad? Dicen los expertos en psicología, mi esposa es una de ellas, que el solo hecho de compartir tu dolor, compartir tu carga, compartir tu aflicción, compartir lo que te está angustiando en el alma, lo que te está poniendo triste, te está secando los huesos por dentro, el solo hecho de compartirlo con alguien más, empieza a haber sanidad en tu alma. ¿Sabe que eso es lo que hacen los psicólogos? Sentarte ahí enfrente y ellos se sientan y te empiezan a escuchar. Lo que mucha gente no hace. A veces no sabemos escuchar. Y empiezan ellos a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y al final te dan un consejo. No solo el consejo, viene el bill por haberte escuchado. Hay gente que me busca, pastor, es que el psicólogo me cobra tanto la hora. Oh, ok. No, yo te escucho. No estoy bromeando, ¿eh? Si yo le digo cuánto cobra un psicólogo y luego me han dicho, el psiquiatra cobra más, me dice. Pero si hubieras hecho lo que te dije, que expresa la palabra de Dios, no estuvieras en esa necesidad. Ha habido gente en hospitales psiquiátricos, hermanos, jóvenes. Y el papá desesperado, porque ¿sabe cuánto cobra el psiquiatra? Es que psicólogo es una cosa y psiquiatra ya es otra cosa. Y cuando yo escucho testimonios y me hablan, pastor, oh, wow, es donde tienes que sufrir con la gente. Y darle un consejo, hablar con verdad y misericordia, como dice Proverbios. Entonces, el solo hecho de compartir tu carga, tu dolor, puede haber una sanidad que no estás solo. Y aquí Jesucristo no solamente les deja saber la carga que tiene, a Pedro, a Juan y a Jacobo, les deja saber el nivel de dolor que tiene. Dice, estoy triste hasta la muerte. Mis hermanos, ha pasado por ahí. Dice, ya no quisiera ni vivir. Quisiera despedirme de este planeta antes de que venga la consecuencia o que venga la prueba. Jesucristo no eran consecuencias, era la prueba. Él sabía lo que venía.
Aquí vemos la humanidad y la pasión de Jesucristo. Tercer punto, no escondas tu dolor. Aprende a compartir tus cargas. No hagas como que si nada pasa. Aprende a compartir tus cargas. Hay dolores que puedes compartir y dejar que el hermano en Cristo ore por ti. Aquí el ejemplo nos da Jesucristo. Comparte su dolor, su carga, pero lo hace con un propósito. Nosotros lo vamos a ver. Compartir su carga para que ellos entraran en una vigilia de oración, dice la palabra. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velar conmigo. Hay un propósito. Hay un propósito por el cual Jesucristo le dice a Pedro, Juan, Jacobo, mi alma está muy triste, estoy angustiado hasta la muerte. Quedaos aquí. El otro grupo de los 8 se había quedado por allá. El grupo de los 3 estaba aquí cerquita del maestro. Quedaos aquí y velar conmigo. Jesucristo sabía lo que venía y hasta el último momento quería estar con aquellos a los cuales había amado, con aquellos que presenciaron su gloria. Yo he visto gente tenaz, gente dedicada, gente visionaria, pero cuando está en un problema no quiere estar sola. Más si no conoce de la grandeza de Dios. Gente que usted piensa que no le tiene miedo a nada. Pero cuando llega el momento de la angustia, la aflicción, muchas veces pueden ser como niños. No, que se quede conmigo. Jesucristo, aunque era Señor, era humano. Y la prueba que le venía, le dice a Pedro, a Juan: quédense conmigo, pero entren en una vigilia de oración. Así nosotros, mis hermanos, el tercer punto, no escondas tu dolor. Aprende a compartir tus cargas, pero no aprendas a compartir tus cargas, tu dolor, como un mártir. Hay gente que va por la vida diciendo: ay, cuánto sufro, soy el que sufro más, y anda compartiendo con medio mundo. Aquí Jesucristo ni siquiera a los 11 que tenía les dijo, solo les dice a los más íntimos, a Pedro, a Jacobo y a Juan: ¿sabes qué? Estoy angustiado y estoy lleno de tristeza hasta la muerte, les dice. Cuando tú compartas tus cargas, debe de ser aquel que va a orar por ti, aquel que te conoce, aquel que te puede ayudar a llevar esa carga. Aprende a compartir tus cargas, que sea gente que ore por ti, que interceda por ti, que entre en una vigilia de oración por ti. Versículo 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Imagínese, aquí Jesucristo empieza a orar. Dice la palabra de Dios que Jesús avanzó un paso al frente, que Jesús avanzó hacia adelante, yendo un poco adelante. Mis hermanos, les acabo de compartir que es necesario compartir nuestro dolor, nuestra pena, nuestra aflicción, pero déjeme decirle que va a haber momentos donde tienes que ir a solas con el Padre. Va a haber momentos donde va a haber una intimidad solamente tú y Dios, no va a haber nadie más. Es verdad que tienes que tener un círculo de oración, un círculo que te ayude, que te apapache en esos momentos difíciles, que te ayude en esos momentos de angustias, pero va a haber momentos donde solamente vas a quedar tú y Dios. Aprendamos. Jesucristo lo hizo. Esto es el cuarto punto. Solamente Dios y tú. Aprende a avanzar. Pero sobre todo aprende como Jesucristo dijo: Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sabe que el día de hoy hay una corriente teológica, doctrinal, y la gente contenta, ¿Sabe por qué? Porque le oran donde le prometen que están declarando, que están mandando, que están decretando, y que el Dios de los cielos se somete a ellos. Pero qué incredulidad de la gente. Porque ven que no pasa y siguen creyendo.
Hace unos años atrás venía un huracán a Miami y un profeta declaró que ese huracán no iba a entrar a Miami, y el huracán entró y hizo un desastre. Declaró mandando a Dios. Aquí Jesucristo aprende a que se haga su voluntad, que no como Él quiere, sino como el Padre había propuesto. Hizo 3 oraciones, nos muestra Mateo, y en esas 3 oraciones Jesucristo aprendió a someterse al Padre. Pero debemos de aprender que hay momentos donde solo tú y Dios. No vas a necesitar a nadie más. Fíjate lo que dice el texto, yendo un poco adelante. O sea, no vas a necesitar ni a tu cónyuge, ni a tu amigo, ni a tu hermano en Cristo, ni a tu pastor, ni a nadie más. Tienen que quedarse ahí. Y si vas a ir en oración con el Padre a tu izquierda, yendo un poco adelante, tienes que avanzar y a quedarte a solas con el Padre. Si vas a ir hacia la derecha vas tú solo, pero todos se quedan ahí. Si tienes que bajar, bajarás. Si tienes que subir, yendo un poco adelante, vas a subir. Pero solamente tú y el Padre. Los 8 se quedaron más allá, los 3 se quedaron, pero dice la palabra de Dios que Jesucristo, yendo un poco más adelante. La importancia de tener una relación con el Dios Todopoderoso. ¿La has desarrollado? ¿O como que Dios para ti es un misterio? ¿O como que no conoces a Dios? O como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El patriarca. Es verdad que les compartió su dolor a los 3, me siento que me voy a morir, pero dice la palabra de Dios que yendo un poco más adelante, ¿sabe qué hizo? ¿Tienes esa comunión con el Padre? Dice la palabra de Dios que se postró, cayó en sus rodillas. No va a estar ahí ni tu amada esposa. Qué bueno que tengan un tiempo de oración con tu esposa. Qué bueno que tengas un tiempo de oración con tu esposa, tus hijos, hermanos en Cristo. Pero va a haber momentos donde solamente eres tú y Dios. Dice la palabra que Jesucristo, yendo un poco más adelante, se postró y empezó. ¿Cómo se hace? A través de la oración. Ahí es donde tú le tienes que orar, que le tienes que suplicar, le tienes que clamar, le tienes que rogar. Recuerdo que hace años atrás me dicen, pastor, usted nunca se queja, me dicen. Oh, sí. Pero sí me quejo, sí sufro. Hay veces que ni mi esposa se da cuenta. Pero llego a solas delante del Padre. En el nombre de Jesucristo. Guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque al final del día la respuesta la tiene Dios. Al final del día el que puede hacer lo sobrenatural, si es su voluntad, la tiene Dios y lo vamos a ver. Al final del día Jacobo, Zebedeo, Pedro le podían ayudar. Pero al final del día era el Padre quien tenía la última decisión. Por eso dice la palabra de Dios que Él se adelantó y llegó y clamó, Padre mío. Oye, déjame decirte una realidad. Si ya eres su hijo, disfruta de ese beneficio. Porque no todos son sus hijos. A los que creyeron, le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Jesucristo dice, Padre mío, disfrutemos de esa patria potestad, de esa bendición, de ese derecho, de esa facultad legal que nos dio el Padre a través de Jesucristo. Y llega y se postre, Padre mío, aquí estoy. Juan no podía ayudarle en esa manera, menos Zebedeo, menos Pedro. El único que tenía el poder para cambiar la historia o darle las fuerzas era el Padre. Y dice el versículo, y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a ver lo que significa la copa. Esta copa se estaba refiriendo en primer lugar, en el Antiguo Testamento la copa se refería a la ira de Dios. Pastor, Dios tiene... ¡Claro!
La palabra menciona muchas veces de la ira de Dios, la ira santa, santa de Dios. Cuando Jesucristo le estaba diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Se estaba refiriendo al término doctrinal, la propiciación, que describe Romanos capítulo 3, versículo 25. ¿Qué dice ahí Romanos capítulo 3, versículo 25? Que Él fue nuestra propiciación. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que la ira de Dios iba a ser puesta sobre Jesucristo por tu pecado, mi pecado. Dice, si es posible, pasa de mí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo iba a hacer pecado. Imagínense lo que le esperaba a Jesucristo, por eso orando al Padre. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que tú y yo fuéramos justicia de Dios en él. Encontramos la justicia de Dios en él. Imagínate. ¿Te das cuenta ahora por qué le estaba diciendo al Padre, si es posible? La copa se estaba refiriendo a evitar el sufrimiento que conllevaba la muerte de cruz. Como dice el libro de los Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Jesucristo le estaba diciendo, Padre, si es posible, pasa esta copa, cambiemos el plan. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas. Imagínense en la carne como tú y yo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor. O sea, el Padre lo escuchó por su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tenemos que aprender obediencia, tú y yo. Aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Te das cuenta? En su sufrimiento, en su dolor. Y fue escuchado. Le estaba diciendo al Padre, ¿qué crees que se puede evitar la cruz? La copa era cambiar el plan A por un plan B. El plan redentor de la cruz que se estableció en Génesis capítulo 3, versículo 15. Si era posible cambiar ese plan. La copa se refería a la separación de Dios de su Hijo. Marcos 15, 34. Eloí, Eloí, lama sabachthani. Que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, ya orando Jesucristo en el huerto de Getsemaní, sabía que iba a haber una separación con el Padre. Porque el Padre en la santidad se tenía que separar del Hijo por el pecado que iba a ser puesto en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Todo esto Jesucristo lo tenía en su mente, en su corazón. Y Dios tiene imagínate, ellos han existido eternamente. En el huerto del Edén vemos cuando el Padre hablando dice, hagamos, hablan en un plural, platicando el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero ahí iba a haber una separación. Dice, Padre, si es posible, pasa esta copa. Un Dios en tres personas que han existido por la eternidad. Yendo un poco adelante, se postró su rostro y orando diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Punto y coma. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Al final del día, la vida cristiana se resume en este último enunciado que utiliza Jesucristo. Pero no sea como yo quiero. La vida cristiana se trata de menguar tú, de menguar yo, y que Cristo crezca en nosotros. La vida cristiana se trata del yo, que el yo muera. Que el yo muera. Mis hermanos, el yo es muy peligroso. Es como yo-yo. Va para arriba y para abajo. Si tú dependes del yo, vas a ser inconstante en todos tus caminos. Es el yo. El yo lo único que sirve en la vida cristiana que tiene que morir. Con esto voy a terminar.
Cuando tú empiezas a morir al yo y clamas al Padre, vas a ver la importancia que es esto. Cuando tú y yo empezamos a morir y clamamos al Padre, esto viene a ser de suma importancia en la vida cristiana, porque al final del día se trata de eso, clamar a solas a Dios en la intimidad, empezar a morir tú. Gálatas 2:20, Padre, yo estoy aquí porque yo no puedo. Con Cristo, dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Cuando empiezas a morir al yo, ¿sabes qué pasa? Dios empieza a obrar en tu vida. Empieza a mostrarse la santificación en tu vida. Empiezas a parecerte a la imagen del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Una santificación. Pero lo más maravilloso, lo más increíble que vamos a ver en nuestras vidas, que Dios empieza a obrar en lo imposible. Por eso es que Jesucristo lo hizo intencional. Dice la palabra de Dios que yendo un poco más adelante dejó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Iba a solas con el Padre. ¿Y sabe qué iba a empezar a pasar? Se iba a empezar a abrir un mundo espiritual y sobrenatural. ¿Lo has experimentado? ¿O has experimentado solamente el mundo físico? Pastor, ¿se empezó a abrir un mundo sobrenatural? Claro que sí. El Padre no iba a cambiar el plan. Si tú estás sujeto a la voluntad de Dios, el Padre no va a cambiar la vida, los planes de tu vida. Aunque haya sufrimiento, aunque haya gozo, tristeza, bonanza, lo que venga. Si tú estás sujeto a la voluntad del Padre, Dios no va a cambiar el plan porque tú se lo pidas. A veces quisiéramos. A veces como padre, como hijo de Dios, como siervo, puedo en mis oraciones ver lo que dice: Señor, cambiamos. Pero Dios no va a cambiar. Pero lo que Dios sí te garantiza es que su presencia va a ir contigo, su favor, su gracia y su poder. Y te dará las fuerzas, como dice la palabra de Dios. Cuando Jesucristo se apartó y fue un poco más allá, nos deja saber el doctor Lucas. Mateo no nos deja saber este detalle, pero el doctor Lucas nos deja saber que un ángel del cielo, imagínense, un ángel divino, descendió en el huerto del Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, que está ubicado en el monte de los olivos. Imagínense cómo ha de ser ese huerto en aquellos años, lleno de olivos. No sé el día de hoy, no he ido, no conozco, pero lleno de olivos, en aquella quietud de la noche. Jesucristo de rodillas orándole al Padre. Pasa, si es posible esta nota. Pero Dios Padre no iba a cambiar el plan, pero lo que sí hizo, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea que un ser divino espiritual que están al servicio del Maestro, del Señor, llegó y fortaleció a su Señor, porque Jesucristo es Señor de los ángeles. Imagínate, Dios no cambió el plan, pero sí le dijo el Padre que estaba con él. Dos cosas que aprendemos aquí que van de la mano: pídele ayuda a Dios y muere a ti. Pídele ayuda a Dios y muere a ti, y vas a ver lo que Jesús vio, la gloria de Dios. No precisamente en un ángel, si es la voluntad de Dios y si hace su propósito, lo mandará. El evangelio donde estamos, en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3, dice de esta manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó
aparte a un monte alto, a otro monte, a los mismos tres. A los mismos tres que aparecen en el versículo 37 que estudiamos el día de hoy, Pedro y los hijos de Zebedeo, o sea que son Juan y Jacobo. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Añade el siguiente versículo, ya no lo pusimos ahí. Añade el siguiente versículo que Pedro, como siempre Pedro, al cual en este versículo dice que llamando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Pedro en ese día maravilloso que vieron la gloria de Dios. Sígame con esto. Ese día maravilloso ellos vieron la gloria de Jesucristo. Por eso dice Juan, vimos su gloria. Imagínense, imagínense la transfiguración, la santidad. Y aparece Moisés y Elías. Y Pedro maravillado por la gloria, la presencia, la santidad que destilaba ese momento. Le dice Pedro, hey, hagamos 3 enramadas. O sea, 3 cabañas, 3 chozas. Y dice Pedro, y hay que quedarnos aquí. Wow, maestro. O sea, se transfiguró Jesucristo en lo que era el Señor, el Rey de Reyes. Y vieron su gloria. Y aparece Moisés, aparece Elías. Dice Pedro, ¿para qué nos vamos de acá? Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros nos acomodamos donde tú quieras, maestro, pero aquí hay que quedarnos. ¿Sabe qué? Jesucristo dijo no. A veces es cómodo quedarnos donde ya nos sentimos bien. Pero Jesucristo dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, hay trabajo que hacer. Imagínense, Pedro ya se quería quedar ahí. Y eso que no sabía lo que le esperaba, la muerte. Imagínense si supiera. Al punto final que voy con esto. Los mejores que están preparados, no todos van a querer sufrir por Jesucristo. Todos quieren disfrutar de su gloria. Todos quieren disfrutar de un Dios que les bendiga, que los prospere. No todos quieren sufrir, pero los mejores que están preparados para sufrir por el Maestro, por el Señor, son aquellos que han visto su gloria. Saben, cuando tú has experimentado la gloria de Dios, sabes lo que te espera al lado de Jesucristo, a pesar del sufrimiento. Entonces, aquellos que están preparados para sufrir más por el Maestro son aquellos que han visto su gloria. En este monte donde se transfiguró Jesucristo, era Pedro, Jacobo y Juan. Y aquellos que vieron el sufrimiento de Jesucristo a lo más sumo fueron Pedro, Jacobo y Juan. Si esperamos reinar con Él, ¿por qué no hemos de sufrir por Él? Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu santuario. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por este pasaje narrativo donde vemos el sufrimiento, donde vemos la pasión de nuestro Señor que tuvo como ser humano, el dolor que tuvo que experimentar por pagar el precio de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos. Indudablemente los que hemos decidido seguirte hemos visto tu gloria. Si hemos llegado hasta aquí, es por tu amor, por tu gracia, por tu favor y sobre todo por tu gloria, Señor. Si en un momento tenemos que sufrir por ti, Señor, ayúdanos a estar preparados, porque si reinaremos contigo, ¿por qué no sufrir por ti? Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús.
Amén. Qué hermoso mensaje. Jesse. Sí, qué hermoso mensaje. Y algo que se me quedó en la mente es que hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer como iglesia, como ambassadors for Christ. Necesitamos que compartir el evangelio a un mundo caído. Oremos por los diezmos y las ofrendas. Dios, Padre, te damos gracias por otro hermoso mensaje, Dios, que viene de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, y ayúdanos a aprender este mensaje y a poder aplicar en nuestras vidas, que en nuestras vidas, especialmente en la vida cristiana, va a haber sufrimiento, pero tu promesa es que tú estarás con nosotros, los confortarás nuestras almas. Y en este momento, Dios, oramos por esos diezmos y ofrendas que puedan ser un poco de lo que te regresamos a ti, que puedan ser usados para edificar tu iglesia, para hacer crecer tu ministerio y para ganar más almas para Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puestos en pie, vamos a terminar con esta alabanza.
Señor, gracias por tu grandeza, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí por tu gracia, Señor, solo por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos.